Cuchicheamos en los rodajes, entre tomas, bajito, para que los de sonido no nos caigan a pedos. Nos pasamos pelis, directores, documentales, hablamos de cultura, de realización audiovisual, de creación de contenido, con nuestros equipos de trabajo, con nuestras amistades. ¿Con quién? ¿Cómo que con quién? Yo me sé con quién. Hoy cuchicheamos con Galo, que es realizador audiovisual, músico y coordina Club Saqueo. Agus Barreto es realizador audiovisual, estudiante de RIDA de la Facultad de Arte y forma parte de Atlanta Audiovisuales. Y Teo Taponier, realizador audiovisual. Bien, ¿cómo están, chicos? Bien. Les puedo preguntar de primera instancia, ¿a qué se dedican? Si querés, empiezo. Realizador audiovisual, hoy realizador audiovisual. Plenamente a eso, hace unos años, durante 20 años o 18 fui cocinero. Pero hoy me dedico a la realización audiovisual. ¿Y qué implica ese trabajo en la realización audiovisual? ¿El hecho de ser cocinero? El hecho de... No, el hecho como realizador, ¿qué haces dentro de la realización? Y más dirección o montaje. Bien. Y yo también, realizadora audiovisual, todavía sin papeles, no estoy como vos. Trabajo en Atlanta Audiovisual hace 6, 7 años, ya perdí la cuenta. Me dedico más que nada a la dirección de fotografía, he dirigido también, a veces soy diseñadora gráfica, hago polirrubro por lo general. Está muy bien. Bueno, por mi parte también, realizador, recientemente recibido, me dedico más que nada a todo lo que tiene que ver con los roles de producción, y ahí hemos dicho como cosas interesantes donde quiero tocar o hablar, que tiene esto, ¿no? Que es muy amplio y qué implica o qué nos implica ser realizadores en general, digo, porque uno desde afuera lo puede pensar como prender la cámara y salir a filmar, pero hay como un mundo. ¿Qué les implica a ustedes, no en términos de lo que hacen, sino de qué es para ustedes la realización? No, empezamos. No, va a estar siempre para acá. No, para mí la realización, bueno, yo la verdad que no sé hacer otra cosa, es lo que siempre digo, si me va mal en esto, no sé hacer otra cosa, así que es, nada, parte de mi identidad y de lo que soy, nada, para mí es el laburo que intento construir todos los días y que hay que rebuscársela, porque realmente hay que rebuscársela. Y también ser parte de un equipo. Para mí, para ser realizador es importantísimo, fundamental, casi imposible hacerlo sin otras personas, así que formar parte de equipos y saber aprender a trabajar en equipo con otra gente, me parece que también forma tu identidad como realizador. Total, estoy como re de acuerdo en eso, ¿no? Como que uno no puede pensar, o al menos no me sale a mí pensar en el audiovisual en soledad, ¿viste? Incluso roles que tengan que ver más con el montaje o con cosas que uno puede estar pensando en que es una persona sola en una compu, hay un montón de cosas, ideas y demás que pasan para que esa cabeza llegue a pensar en eso, y todo implica una opinión o una decisión artística de alguien más, y eso para mí es como también súper, eso implica el audiovisual, ¿no? Crear en colectivo y eso, y no quedarse en solamente las ideas que uno tiene para la creación, no sé, Galo. No, sí, comparto. Trabajar con otras personas, conocer a otras personas sobre todo. Y también si bien hay como una parte que es más, hay una parte de responder un oficio, que puede ser lo que es por encargo, y después hay como un camino más autoral, que implica otras cuestiones de identidad, de contar algo que a veces tiene que ver con lo personal, con otros, con las regiones. A mí lo interesante de la realización audiovisual, o llamarlo cine, nada, es lo que se puede contar de tu región, tu país. ¿Cómo das a conocer al mundo de alguna forma? ¿De dónde o venís? cómo entendés tu mundo. A mí me parece más interesante para entender, o al menos entiendo, el abordaje del cine es para entender el país, ponele, en mi caso. Me parece como un gran lugar para eso, para pensar la Argentina. Ese me parece interesante. Después hay una parte de oficio que es responder
las cuestiones como cualquier oficio. Sí. No lo veo como... Me parece interesantísimo, pero no le veo como una complejidad más grande que responder a un oficio, que está buenísimo, que se profesionaliza cuando uno está en una universidad. Pero después me parece interesante lo que uno puede contar con un punto de vista diferente a una persona que está en otro sitio. Sí, justo quería ir a eso que estás hablando vos de la diferencia entre lo artístico y el oficio, y es justamente esto. Digo, el trabajo audiovisual, porque uno haga lo que haga más, digo, está trabajando más allá de todo. ¿Cómo lo describirían? ¿Es un servicio? ¿Es una práctica artística? ¿Es una fusión entre las dos cosas? ¿Es una cosa y es la otra por separado? ¿Cómo ven al audiovisual? Digo, porque entiendo y también les conozco, digo, hemos hecho cosas que son súper artísticas y son súper quiero contar esto o quiero mostrar esto, como decía Galo, y también sucede que a veces nos pasa de, che, necesitamos que hagas esto, esto y esto, y hay que ir y hacerlo mucho más técnico. En todo ese tumulto de cosas, ¿qué es el audiovisual en esos términos? ¿Es un servicio? ¿O es una mezcla de lo artístico y el servicio? ¿O es solo lo artístico? Un poco de cada cosa. Sí, yo creo que sí, una parte de los dos y que la búsqueda artística también tiene su parte de oficio, porque cada rol es distinto, cada parte es distinta, hay cosas que hay que hacer, no sé, para mí es muy diferente a las otras artes, donde tenés otras cosas, otras herramientas, o por ahí tenés la posibilidad más de prueba o de, nada, poder empezar un proyecto y descartarlo y empezar y como que en tiempos más rápidos. Entonces yo creo que hasta en la búsqueda artística hay mucha parte de oficio en el sentido de que necesita sí o sí sus partes técnicas, sus partes productivas, sus partes de organización. Yo no creo que todo audiovisual sea arte, porque yo también trabajo de hacer contenido y trabajamos para marcas, trabajamos para empresas. Pero bueno, también creo que ahí también hay un poder en el poder hacerlo sustentable y poder hacerlo un trabajo y poder vivir de eso, de esto, trabajando de eso para sostener también lo otro y nada, poder hacerlo tu trabajo de todos los días. Sí, es una especie de nada, de me gusta el audiovisual y me gusta cierto audiovisual y para sustentar ese audiovisual que a mí me gusta hago otros audiovisuales en vez de salir a buscar otra cosa. Y que de todas formas estás viviendo de filmar, o sea, quieras Total, o no, está no bueno. estás haciendo algo que no te gusta o teniendo que, nada, hacer cualquier otra cosa para vivir, estás viviendo de lo que estudiaste, obviamente no estudiamos para hacer reels, pero poniendo parte de tus conocimientos en juego, entonces me parece que en nuestra situación, desde nuestro lugar y por ahí un poco de no estar trabajando en grandes ciudades, es parte una cosa de la otra. O sea, para hacerlo sustentable, el oficio es parte del hacer artístico y nada, es necesario. Sí, el panorama, esto que mencionabas de grandes ciudades, yo tengo amigos o colegas de otras etapas que por ahí están en esas grandes ciudades y por ahí también el panorama nada, es como todo panorama, que para mí es una gran oportunidad también no estoy a favor de la oportun crisis o todo eso, pero sí es una gran oportunidad para desarrollar narrativas, no cuando uno trabaja, obviamente, cuando uno hace un oficio o algo por encargo, pero sí para desarrollar narrativas no tradicionales, como romper un poco ciertas cuestiones, o la posibilidad de estar en una región particular, la cual yo no nací, pero a veces cuando no naces en un lugar, tenés como una mirada más descontinuada del lugar, ¿viste? No tenés como una atracción romántica o sentimental y ves como te choca más de una lo bueno y lo malo que puedes ver. Para mí la región donde se hace cine acá o audiovisual, hablo del cine porque es lo que más me interesa hablar, aunque sea un cortometraje o sea un ensayo de video. Me parece mucho más interesante que cuente una persona de 25 años de acá, con los amigos que creció acá, o que lo cuente en Neuquén o en la periferia bonaerense, eso, me parece que si empieza a suceder eso, para mí es como un recontra plus de la región. Y decir, che, no, esta facultad se hace un cine que habla de esto.
Sí, que se empiece como a notar también de dónde sale cada cosa. Totalmente, que eso es una cuestión de identidad, porque la parte técnica que está increíblemente buena, hoy por hoy también es muy resolutiva por medio de un montón de... está al alcance de la mano. Y creo que ser realizador audiovisual es mucho más complejo que un título o unas materias. Eso, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué querés contar? Si agarramos a la gente que puede estudiar en un aula y decirle, che, vos qué querés contar, o al revés, si querés. Hay un ejercicio que es muy interesante, que en una charla que tiene César González con Lucrecia Martel le preguntan, bueno, vamos a suponer que van a Argentores a cobrar. Dice, ¿cómo lo filmarían? Bueno, y es muy interesante eso, ver con cuántos planos harías algo, no sé, sea almorzar con tu abuela o estar con tus amigos bebiendo, lo que fuese. Sí, Y ahí es una empieza especie de guión digamos, técnico de todo, ¿viste? sí, no sé, a mí me resulta interesante las miradas que tienen las personas. O sea, por eso estudié cine. Me parece eso lo más interesante. Lo técnico me parece increíble, no se aprende en 4 años. Y aparte lo técnico se complejiza un montón con el hecho de llevarlo a la realidad. Y además es algo que va escalando año a año, van saliendo Total. nuevas tecnologías y de repente lo que hoy sabemos de técnica capaz en 5 años está obsoleto y lo que termina valiendo es eso que venimos hablando de lo que quiere contar cada uno y cómo lo quiere contar. Exacto. Que ahí hay un montón. Yo cuando estudié chef y me recibí todo, había un pibe que, o sea, yo estudié chef como una salida laboral rápida, había un pibe que venía laburando que necesitaba el título para poder entrar a hoteles y tener trabajo en blanco. El loco era un crack, sabía más que los docentes, tenía como mucho oficio encima, solucionaba todo. Y bueno, eso también habla un poco de lo que es el oficio, que es algo que se aprende en la vida y con lo que es estudiar, que está buenísimo, pero nada, tiene también su techo. Sí, es más, no sé si les ha pasado, pero se nota un montón como en un rodaje cuando alguien, a pesar de no haber estudiado, tiene muchísima cancha y resuelve todo, se nota un montón. Quizás quienes han estudiado para mí tienen como un plus desde lo discursivo de lo que es el audiovisual, pero al final cuando uno va a grabar, eso, quien lo ha hecho mucho y quien lo ha practicado mucho es quien tiene incluso más el poder de tomar la posta y decir vamos a hacer esto. Sí, Sí, para mí también eso es un poco una mezcla de ambas cosas. Para mí te suma un montón al oficio haber estudiado, porque siento que el haber estudiado, yo por lo menos como alguien que está estudié y ya tengo varios años de oficio laburando, siento que la curva de aprendizaje hubiese sido bastante más lenta y que como que ya empiezo con una base de herramientas, que por sí solas no me sirven para nada, la verdad, porque la verdad es que está bien como hacemos los trabajos de la facultad o lo que sea, pero hasta que no los empezás a poner en práctica no los entendés, pero sí cuando los aprendés desde la práctica es otra cosa. y te acota el camino a resolver. Sí, Total, sí, es está hacerlo en buenísimo. duro, es como que te cae la ficha de, esto era Claro, así esto por era, esto. total. Después, nada, la vida real es mucho más complejo todo y generalmente no son los equipos digo, en cantidad de gente, todo más complejo. Que a mí en lo personal me gusta laburar con poca gente atrás de cámara, no me gustan como los equipos grandes, como que no tengo como esa fantasía de que haya un tráiler lleno de luces para hacer una escena que por ahí se resuelve con 2 luces. Está buenísima esa fantasía, pero nada, son como eso, como ir encontrando qué te identifica más, que creo que es así, eso que te identifica va más por uno mismo, por crianza, por amigos, por dónde creciste, cómo. Sí, incluso qué arte consumiste. ¿Qué consumiste? Si consumiste o no consumiste arte. Es como todo un conjunto de cosas que finalmente van armando eso. Che, ¿y qué piensan? Que es algo que ya ha ido saliendo un poco de ser realizadores hoy en Tandil. Digo, ¿sienten que es lo mismo ser realizador en cualquier parte del país? ¿O ser realizador en Tandil tiene sus dificultades y sus facilidades distintas a las de ser realizador en otro lado? Digo, porque a mí me pasa mucho ponerle que creo que la realización es mucho más fácil de llevar a cabo en Cava en términos laborales técnicos, esto que decía Agus, laborar con empresas. Claro, hay más alquiler, hay más renta, ponele eso. Hay más
de todo. Sí. Digo, y me parece también que es más fácil la oferta lograr en términos de un canal o una productora o lo que sea, y siento que en contrapunto con eso no es tan fácil hacer algo artístico allá, es mucho más industria económica de realizadores laburando de algo y ganando plata. Ese es mi punto de vista, capaz que me dicen, che, para mí es igual en todo el país, pero eso es como lo que yo creo acerca de cómo es realizar en distintos lugares. Yo nunca trabajé en Buenos Aires, así que no puedo hablar de... O sea, nunca trabajé en grandes ciudades, siempre trabajé acá, entonces no te puedo decir cómo es allá. Es una experiencia de que todos como realizadores en algún momento también nos planteamos, como siempre en la etapa terminando la facultad, recién recibidos, todos tenemos como la fantasía de ir a probar suerte a Buenos Aires. O sea, como eso es algo que siempre está latente, creo que con todos los realizadores que he hablado, pero yo tengo como una visión esperanzada, por decir de alguna forma, de que yo creo que acá hay un montón de posibilidades, recursos distintos y también un nicho a explotar, por decir de alguna forma. Justo también estamos en una ciudad que económicamente tiene grandes posibilidades y que hay mucha inversión acá de empresas nuevas y cosas que se vienen haciendo acá. Entonces por ahí también es como, che, ¿cómo aprovechamos nosotros teniendo una facultad donde salen profesionales, teniendo muy buenos profesionales, teniendo... ahora empiezan a surgir un montón de cosas. Esto que decía de los rental, hace 2 años no existía un rental acá, ahora tenemos 2. Cuando me mudé no había y era como una desesperación bárbara. No, y había como una cosa de que no era una posibilidad para nosotros como realizadores el ir a alquilar un equipo. Y tampoco sé si era una posibilidad de nosotros como realizadores el poder hacer nuestros proyectos acá o pensar en, no sé, vamos a hacer una peli. Yo creo que ahora estamos, o sea, conozco de los realizadores que conozco, están más cerca o sea, como que creo que estamos cerca de hacer películas, de hacer proyectos grandes, de hacer cosas que por ahí hace un par de años ni nos planteábamos. Y nada, para mí es por lo rápido que está avanzando y por lo que también se siente eso, como que hay un nicho para explotar y que para mí no tenemos los mismos recursos, eso seguro, o sea, hay toda una cosa que no está desarrollada, pero tenemos todas las posibilidades de poder desarrollarlas y que nada, que esto no sea un sueño de pocos, sino generar una industria local. Sí, que se genere algo que sea constante. Esto que decías es verdad. A mí me pasaba cuando no había rentals, que era como pensar, ok, porque en general el punto que nos une a nosotros es la facultad y acá hay equipos y uno puede desarrollar sus trabajos prácticos con esos equipos y está muy bien, pero ¿qué hay después? Y acá no había nada salvo que uno tuviera sus equipos. Y eso hoy no sucede, por suerte, y sucede que hoy sí uno puede ir y alquilar unas luces, un micrófono, una cámara y ponerse a filmar algo. Pero esto que decís vos, Agus, creo que es muy importante porque tiene que ver con eso, donde una industria se establezca como algo de está sucediendo esto en Tandil y uno puede ir a filmar a Tandil y hay con qué, y hay con quiénes. Está todo, tenemos las locaciones, tenemos obviamente paisajes y lugares o sea, que con los que otros no cuentan, y tenemos los profesionales, y tenemos los equipos, y tenemos la fuerza de trabajo, y tenemos la organización, y tenemos todo como para poder brindar ese servicio, armarnos y que pueda suceder lo mismo que podría suceder con cualquier productora de Buenos Aires, con cualquier productora de cualquier otro lugar. Totalmente, y aparte hay como, no sé, lo que está pasando, o al menos también hablando con colegas, yo conocía gente que hace 5 años atrás estaba laburando en lugares, como está haciendo videos para gente como trap, qué sé yo, como mucho laburo, y toda gente que me pasé, que fueron colegas o compañeros de estudio allá, hoy por hoy no tienen laburo. Para mí es como comparto lo que dice ella, hoy por hoy allá no hay laburo, está todo muy endogámico, muy cerrado.
no hay tanta oferta, no hay tanto laburo audiovisual, es más probable que acá puedas generar una buena cartera de clientes y haya mucho más laburo acá, porque el laburo audiovisual también es hacer un streaming para un remate de vacas o para hacer un video para una persona. Entonces es muy amplio y allá hay como un mito. Lo que sí es verdad que allá, por eso opino como lo contrario de lo que dijiste, no es para debatir, pero está como más abierto a las narrativas extrañas. Eso sí, hay como una abertura que puede pasar en una fiesta, puede pasar en un video, puede pasar en un tipo de cine. Eso hay como más abertura. Decir, che, bueno, acá me importa un poco, o sea, si quiero lo hago como se me canta y se hace. Eso me parece muy interesante porque algo va a generar. Ahora como laburo estable, me parece que hay más laburo en el centro de la provincia de Buenos Aires y más que su momento económico, que lo que más fuerte está es el agro. O sea, y el agro necesita audiovisual también. Y la gente allá no tiene tanto laburo audiovisual. Está todo muy... No sé, no, o sea, hay como una fantasía. Yo no, igual no lo pensaba cuando vivía allá tampoco, ¿eh? Como que no, no sé, tengo amigos que estudiaron y hay uno que en Ushuaia agarró todos los cerros, el Tano, que es el director de una película que trabajamos, pero agarró toda la concesión de los cerros de Ushuaia y le hace fotos a los turistas. El loco tiene todas las concesiones del cerro de Ushuaia. Tiene una empresa de fotografía en Ushuaia. Qué sé yo, después hay que ver si querés ir allá, ok, todo lo que quieras. Pero está todo tan centralizado, hasta los sueños están tan centralizados, que se piensa que todo se va a resolver ahí. No sé, me parece mucho más mezquino lo que pasa allá que lo que puede suceder acá. Me parece más interesante que acá explote algo y que todos miren para acá. No, total. No sé, como que no. No Sí, sé. quizás a mí me pasa, hay algo que quizás ahí está el quiebre de la diferencia que estamos hablando. A mí lo que me pasa con el trabajo audiovisual es que sí estoy de acuerdo en que la oferta acá es mucho más explotable. Lo que me sucede en términos personales es, acá es muy informal el trabajo y la gente, es un caso re personal, pero la gente que yo conozco que labura allá en el centro, y es algo que no lo digo como un plus de allá, sino como algo que debería empezar a suceder acá, es que allá hay mucho más de laburo audiovisual formal. Regularizado. Digamos. Claro, exactamente. Bueno, eso Y me parece acá que- a mí no me ha pasado mucho de trabajar. No, pero es una responsabilidad de todos. Sí, sí, claro. Digo, Pero ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué creen ustedes que está pasando ahí? Porque acá, digo, capaz es solo cosa mía, pero es mucho más informal el trabajo. De viene alguien, te paga y cobrás lo que cerrás ahí en negro con esa persona. No hay una cuestión tan sindical y demás de el salario mínimo y Es que bla. igual el trabajo regular, o sea, no es el único. No es la norma en el país. O sea, Digo, es eso está como claro. que está ahí toda una cosa de también en las nuevas industrias, por decirlo de una forma, o las cosas que están más, que son más de ahora, y que el audiovisual es una nueva industria, aunque sea de hace muchos años, creo que como la conocemos nosotros es una nueva industria, como que si el trabajo regular en general no está muy, imagínate acá, también hay una cuestión de que tampoco acá hay una cultura, de, por decir de alguna forma, de valorizar este tipo de trabajo, entonces es como que también es muy difícil llegar a presupuestos que como tienen que ser y demás, pero porque hay una cuestión de una visión de lo puede hacer cualquiera, que ni en pedo es así, lo sabemos, por supuesto, no es lo mismo que lo haga una productora, que lo haga un profesional o que lo haga tu primo con un celular. Pero bueno, también hay una cuestión de que hay un tiro afloje. Imagínate si hay un tiro y afloje para poder pagar un servicio más o menos, imagínate si lo sindicalizamos. Sí. O sea, yo creo que eso, yo al día de hoy no he trabajado una sola vez con sindicato. Y es algo que igual creo que todos, en algún momento creo que también ahí está un poco la visión de ir a probar suerte a Buenos Aires, de encontrar algún trabajo, o sea, re básico, pero encontrar algún trabajo físico, fijo de audiovisual, donde entras en algún proyecto donde te pagan por SICA y bueno, con eso estar claro, en un trabajo estable donde te permita trabajar en otros proyectos. que hoy por hoy también, no sé, una peli del Inca por ahí se hace y también, o sea, hay un ideal de sindicato, pero se charla. Sí, total. Sí. Entonces, Conocemos infinitos. quizás puede pasar algo de hablar entre colegas, que seguramente no va a ser una, o sí, puede ser una charla agradable o no, pero está bueno como establecer pautas. Me acuerdo que en una época los diseñadores habían dicho, Tarifarios, sí. che, bueno, de acá no bajemos.
Sí, hay varios tarifarios nacionales que más o menos para guiarte, pero Sí. sigue siendo lo mismo. Sí. O sea, siempre si el cliente quiere pagar menos, va a encontrar a alguien que lo haga por menos. Entonces, Después, sí. no sé, hay que pensar cada uno como realizador cuánta gente mueve cuando hace algo. O sea, algo artístico que para mí, no sé, me cuesta como separar lo artístico. La palabra artístico me cuesta un montón. O sea, no. Pero si yo para hacer una película muevo 50 personas y no les pago nunca a nadie por la ley de la idea de experiencia, no sé, yo estoy en contra de eso y soy de la autogestión de que tengo 18 años con bandas musicales, festivales. Y estoy como muy en contra de eso porque el límite entre autogestión y precarización es mínimo. Entonces eso estaría bueno hablarlo. Hace poco hubo un festival que está buenísimo como primera experiencia, pero, no sé, hay cosas que un filtro tiene que pasar. Ponele, había 10 películas, 9 eran directores chabones y una era una directora piba. O sea, bueno, si vamos a hacer que todo un conglomerado de gente trabaje en pos de 10 películas Sí, que es un montón. y son visiones de 9 tipos que no sabemos ni lo que piensan del cine y cómo lo hacen, y eso, porque si está regularizado está todo más que bien, porque vos vas a laburar y que esté Almodóvar o esté Pepito Español, está todo bien. Pero bueno, me parece que las cosas tienen que tener un filtro. En una buena, en un debate bueno, ¿eh? Sí, 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 Che, bueno, total. ¿quién viene? ¿Por qué son 9 directores hombres si no hay ninguna mujer? Bueno, hablemoslo. No se pierde nada. Creo que esos debates hacen crecer los espacios, hacen crecer la identidad, hacen crecer el horizonte. Pero yo, por eso me gusta trabajar con poca gente atrás de cámara, porque si ya vos, para poner un asistente de un asistente, tengo que reducir el sueldo a vos para que haya otra persona, asistente a asistente, bueno, trato de que te lleves un poco más de plata y que no haya un tercero. Pero bueno, son ideas de la autogestión y de lo colectivo, que no hay un manual, pero bueno, muchas veces pasa por la precarización laboral. Yo no comparto rodajes de 16 horas comiendo Don Satún. Me parece que eso no le hace bien a nadie. No le hace bien a la industria, no le hace bien a nadie. Y eso se puede evitar. Se puede evitar cuando somos pibes de 20 años filmando o cuando somos personas adultas como yo de 40. Y está todo bien si hay todos pibes de 20, 25 filmando y van todos juntos. A mí me hace ruido cuando hay gente más adulta. Porque Sí, cuando de repente sucede esto, ¿no? Que vienen con un proyecto de esto, 9 tipos que tienen 50 años y salen y si a hablamos de buscar pibitos de que, 15, 16, 17 y sobre todo vengan por por la la diversidad de experiencia. miradas, que es lo interesante de construir en el cine, ¿no? Una diversidad de una dirección de una piba. Entonces vos decís, che, hacemos 10 películas y 9 las dirigen chabones. Bueno, ¿para qué hablamos tanto de cómo debería ser un ideal? Lo hablamos de puertas adentro, lo hablamos entre colegas, lo hablamos yo lo hablo con amigas, mis amigas me lo dicen, yo lo hablo con colegas. Bueno, y cuando llevamos a la práctica, eso ni se charla y a mí me parece que no está tan bueno. Por lo menos debatámoslo 5 minutos. Che, ¿quién vino a filmar? ¿Y cómo es esto? Y aquí, bueno, a ver qué pasa. El cine también es eso, ¿viste? La realización audiovisual es un oficio que se aprende ahí. Ahora, la identidad audiovisual, el cine y ese poder que tiene la imagen a futuro es algo muchísimo más complejo que para mí pasa por otros debates fuera de cámara, como hablarlo. Y así es históricamente, por eso los movimientos de cine, bla, bla, bla. Sí, que tienen también como, digo, objetivo final esto que decía Agus cuando arrancábamos, que tenía que ver con hablar, trabajar en conjunto, digo, quizás no nos toca compartir mañana el mismo rodaje, pero si nosotros como personas que estamos en la industria audiovisual charlamos este tipo de cosas y vamos creando ese colectivo audiovisual, es mucho más sencillo que tu rodaje sea mejor, que el tuyo sea mejor y el mío también. Sí, total. O vamos a decir, che, ¿por qué hay 9 directores y hay, bueno, Claro. hablemoslo. Y Bueno, ahí pero, quizás nos quedemos conformes con la respuesta o no, o no, y vos tenés como pero el lo lugar vamos a para saber. decir, che, de esto no participo, o sí, pero me parece que la libertad es el conocimiento, ¿no? Y entonces eso es fundamental, conocer qué pasa para ser libres en torno a decisiones, no de libre mercado, ¿no? Como más en torno a decisiones colectivas sobre todo. Es que es muy complejo lo colectivo cuando el límite entre colectivo, el hacerlo tú mismo, somos una cooperativa, está al límite de decir, che, bueno, vos filmá
nada, eso, comé mal, filmá mal, pasala mal, pero... Y después por ahí no aparece, claro, después los créditos por ahí quedan no aparecen ni impresos. Yo soy como muy crítico de eso porque me parece que son los lugares para combatir, si querés. Igual yo no tengo la ganas de combatir nada, tía. Pero digo como que me parece que es un lugar de diálogo, ¿viste? Como por ejemplo, che, hablemosle un toque. Nada, no quiero llevar a cabo, pero es como, a mí me hace ruido. Y bueno, ¿para qué me invitas si saben cómo me pasa? Pero es un poco eso, es lo que pienso del cine, porque lo valoro, lo amo y tengo mucho respeto al cine nacional, que me parece increíble. Y sobre todo a autoras y directoras como Martel y otras, ¿viste? Como, me parece que cuidar a las personas en eso es fundamental. Y se hace en un club de barrio, entonces se puede hacer en el cine, no sé. Súper. Es un debate que se tiene que dar y espero que se dé. Sí, sí, total. Che, ¿y tienen algún objetivo en el audiovisual ustedes? ¿O esto mismo que hablamos de estar, pertenecer, formar parte? Hacer quilombo. No. No, pero eso, como, ¿hay algún objetivo marcado o se conforman con que su vida esté rodeada del mundo audiovisual? Digo, puede ser esto que estoy diciendo, o puede ser hacer una película, puede ser hacer una publi, lo que quieran. Y yo creo que sí, que el objetivo, por lo menos primigenio, es una peli, creo que cualquiera que esté acá por el cine quiere que su coronación sea una peli, unas pelis si se puede, pero bueno, empecemos por algo. Pero bueno, yo creo que me conformo con poder vivir de esto, de seguir creciendo con la productora, con nada, no tener que acudir a hacer otro trabajo porque no me alcanza con ser realizadora. Y que la verdad que muchas veces es rebuscársela y hacer un montón de cosas y ponerte vestido de un montón de cosas para poder seguir filmando. Pero bueno, para eso estamos. Nunca es cómodo, a veces es un poco agotador y te da un poco de culpa porque te estás quejando un poco de trabajar de lo que querés, pero bueno. Comparto la idea de hacer una peli. Creo que las pelis empiezan en los laboratorios de audiovisuales, la preproducción. Y creo que las pelis que se hacen digo por experiencia personal también, tienen otro recorrido en términos del proceso. No solamente de aprendizaje, sino que también todo lo que se enseña en producción y que es muy interesante y sirve mucho para que el recorrido de una película no empieza una vez que se termina. El recorrido de una película empieza cuando se empieza a llevar a laboratorios, se empieza a financiar. Porque si una peli tiene esa parte, lo importante que va a pasar después es que ya empezó el recorrido. Y las entradas a festivales y todo son diferentes. Que eso también es otro tema, no sé. Pero nada, sí, pienso igual. Sí, hacer películas. Que se puede hacer de varias formas. Hay algo que uno pretende y eso es interesante. Pero a mí me interesa que la gente me interesa como que ver películas o sea, yo no creo que la juventud sea como una virtud en sí misma, pero me parece muy interesante cuando la juventud se cuenta a sí misma, sea como sea. ¿No? Como que yo nunca contaría una peli de gente de 20 años porque ya pasé, ¿viste? Como que hablo de cosas que me atraviesan ahora. Entonces, si alguien de 25 años hace una peli, me parece muy interesante la mirada que puede poner sobre su contexto. Hay mucho más para decir ahí que lo que puede decir mucha gente adulta, que también la adultez está sobrevaloradísima, pero digo como que ahí hay algo. Ojalá, todos puedan hacer películas porque las diferentes miradas es lo interesante de haber crecido acá o en un lugar cercano a esta ciudad, no sé, como que ojalá suceda, pero sí que el camino es largo. Me parece que entender que los procesos son largos está muy bien. Porque una película no es como algo que tiene que salir para levantar un trofeo. El trofeo es el proceso creativo. Y si dura 2 años, está muy bien, porque en esos 2 años te nutriste, conociste un montón de gente y pasaron un montón de cosas. No creo que una película sea como un impulso a hacerlo y ya está, ¿viste? Sí, no, tampoco una película es
lo que se ve en la pantalla, digo, hay Exacto. un montón, un universo atrás de eso, estoy muy de acuerdo en eso. Creo que estoy un poco, me divido mi respuesta entre las dos de ustedes. Hay algo que pienso re importante de esto que dice Agus. Voy a llevar todos los términos futbolísticos, siempre yo. Es el momento para hacerlo. Me tampoco. pasa que es medio... eso, como que si tuviera que responder yo, un objetivo es... ¿Vieron cuando un jugador llega a primera y vive del fútbol? Y después vemos jugadores que capaz ahora que está sucediendo el Mundial, que son de países donde el fútbol es menos popular y entonces sale la noticia de que el arquero de tal lugar es carnicero y no sé qué. Como eso que decía Agus, poder ser el que llegó a primera en un país donde se puede vivir del fútbol, pero con el cine. A mí no me importa jugar en Sacachispa, aunque me gustaría estar en el Mundial. Exactamente. Bueno, chicos, les voy a hacer una última para cerrar, medio cliché, pero me interesa saber lo que tienen para decir. Les quiero pedir que me digan, no importa cómo ni por qué, un audiovisual y un director. Puede compartirse, o sea, puede ser un audiovisual que dirija a esa persona que elijan o no. O una directora. Un audiovisual y un director. Qué problema, porque yo la escribí, no pensé en la respuesta tampoco. Esta me la tenés que decir Sí, Esta me la tenés que decir antes de decir, porque tengo que decir algo inteligente, bro. Después tengo que Decía algo muy decir. interesante. Ay, encima vieron que estas preguntas que nos hacen a nosotros nos llegan como re offside porque, qué sé yo. Yo voy a decir la más random, pero que en el momento que la vi me tocó de una manera, que es un documental que se llama Flora no es un canto a la vida. Es un documental de lo más random, pero a mí me llegó al corazón y me encanta recomendarlo para que la gente lo vea. Bien. Un documental también, La vida en común. Yo también. Sí, es sobre... Parece que Rodríguez Sá hizo en San Luis, para los pueblos originarios, unas tolderías que parecen de aborígenes de Texas, pero está pasando en San Luis. Y hay un historiador que se acerca a hacer una película y encuentra a un pibe, que el pibe lo que quería era cazar un puma. Entonces es toda una metáfora sobre la vida ahí y la infancia en ese lugar, donde como a los pueblos originarios no sabían cómo meterlo, lo metieron todos ahí, a los descendientes claramente. Entonces habla un poco de cómo la Argentina trata a sus orígenes, básicamente, ¿no? Como una... Y es hermosa la película y es sobre un niño. Es muy bonito la película. Bien. El tuyo tampoco. Yo iba a decir un documental también, pero no. Decilo. Bueno, el show de los documentales. No, Los Rubios de Albertina Carri, me parece un No. documental bellísimo. Me parece que la primera vez que lo vi dije, qué cool esto, ¿por qué no lo hice yo? Como, qué bien esto. Igual un documental es un poco la respuesta fácil, porque si no caemos en el pretensionismo de la ficción. Y ahí Y ahí tenemos... como nada, nos sí. pegan de todos lados. Bueno, eso. ¿Y alguien que dirija? Que les guste. O que tengan ganas de nombrar, de recomendar. Yo me lo voy a sacar de encima. A ver. Voy a decir Gaspar Noé. ¿No? Se valió la respuesta. Sí, puede ser, no sé, sí. No Y sé. a mí me gusta Lucrecia, aparte la adoro, la adoro como piensa. Me parece No la que- dije para no robártela. Pero me parece preciosa, me parece una persona muy inteligente y me parece como... qué bueno que es Argentina, como Messi, ¿viste? Como, Total. qué bueno, o sea, me encanta. Pero sí, hay un montón. Hay mucha gente que no es conocida que también es muy grosa. Sí, total. No sé. Sí. ¿Vos? Y no sé, o sea, viste que cuando te hacen estas preguntas te Sí. blanqueás. Diría también Lucrecia Martel, pero bueno, me parece que se la estoy robando y además es un poco también porque Es que bueno, por caer en la... Lucrecia es eso, es como nuestro Messi, ¿viste? Es como... Pero bueno, voy a hacerle honor a mis compatriotas estudiantes de cine, puedo decir Tarantino, Scorsese. Claro. Respuesta fácil. Está bien. Bueno, chicos, muchas gracias No, por haber gracias venido, a vos. por favor. Esto fue Cuchicheando. Nos vemos el domingo que viene. Gracias por escuchar.